buenas tardes, Dios le bendiga. Estamos en su programa Limpios de Mano y Puro de Corazón, directamente para las naciones. Estamos en una reseña histórica, un viaje al pasado, con nuestro amado pastor José Manuel Roa, del Concilio Pentecostal Piedra Viva, que estará haciendo una reseña histórica de lo que es el nacimiento del concilio a través de esta parte de la República Dominicana. Dios le bendiga, hermano amado pastor, bienvenido a su programa Limpio de Manos y Puro de Corazón. Amén, amén. ¿Cómo se siente en esta tarde hermosa del Señor? Estoy muy emocionado, sinceramente, porque para mí sería un privilegio hablar de ese hecho histórico que muchos de los actuales no conocen, sobre el Concilio Piedra Viva, cómo nació el concilio. Y sería muy agradable hablar de eso. Pues nada, sin más preámbulo, pues lo dejamos con el pastor, que le va a estar dando la reseña histórica. Pues bien, yo soy el pastor José Roa, pastor de la Iglesia Pentecostal Piedra Viva Segunda de Vicente Noble. Estamos ubicados en el Barrio Nuevo y para mí sería muy emocionante, repito, hablar de esta reseña histórica del concilio. Comenzamos diciendo que en el año 1968 llega a Tamayo el pastor y misionero Víctor Anicea, que llega, él es puertorriqueño y llega desde Estados Unidos, porque ahí estuvo él como miembro en el templo de la Asamblea de Dios allá en New Jersey. Y de tal manera que él llega primero a Barahona, luego se ubica por allá por la Lanza de Polo, y de ahí entonces es que con la ayuda de las iglesias de Barahona llega a Tamayo en el año 1968. Pero la primera actividad que hizo el pastor Anicea fue en el Parque Central de Tamayo, Parque Municipal de Tamayo, donde dio su primera campaña. Ahí fue por primera vez que yo asistí a una campaña evangélica y me estuvo muy emocionante, comenzó a gustarme el evangelio. Entonces, en el año 1970 que se inicia de lleno a trabajar como iglesia en Tamayo, en la calle Amables Reyes, ahí frente a la iglesia católica de Tamayo, en la casa de un señor que le llamaban Otilio Reyes. Ahí empezó la iglesia y ahí fue que yo acepté a Cristo como mi Salvador. Pero ¿cuántos años después, en el mismo momento que dio la primera campaña evangelística, o luego, en qué tiempo aceptó usted al Señor? Bueno, un año después de la campaña, es decir, en el 24 de enero de 1971, en una escuela bíblica, fui invitado a una escuela bíblica, siendo yo niño, apenas tenía 12 años, y me hicieron el llamado y allí acepté a Cristo como mi Salvador. También le puedo decir algo muy importante, y es que ahí donde le dije, ahí al lado de la iglesia católica de Tamayo, fue que el pastor comenzó a pastorear, y ahí fue que yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y de ahí entonces siguió creciendo la obra en Tamayo, y fue que en la calle Fabián Matos, ahí entonces construye el templo, lo que hoy es Iglesia Pentecostal Piedra Viva Central de Tamayo. Y una preguntita, ¿recuerda usted cuál fue la primera persona que recibió al pastor Víctor Anicea, al obispo y eso, y le dio cobijo y eso en su primera llegada en esta parte de por acá? Bueno, la primera persona que recibe al pastor fue nuestra hermana Juana. Ella ahí vive en la calle, en la Duarte de Tamayo. Ahí era donde el pastor comía, le preparaba su té, le preparaba su café, cosas. Ahí en esa casa de Juana prácticamente fue que inició la labor evangelística. Y de ahí fue entonces que se dirigió al Amables Reyes. O sea que la iglesia central de Tamayo viene siendo la primera iglesia del Concilio Piedra Viva en esta zona. Eso es así. Más adelante, ¿a dónde se fue expandiendo? La iglesia
central de Tamayo se inauguró en el 1972. Apenas tenía yo un año de convertido. Ahí fue que me dieron la doctrina y de ahí fue que pude conseguir mi bautismo, tanto en el Espíritu Santo como el bautismo en agua. ¿Y los pastores en ese tiempo, entonces, quiénes eran? Bueno, en ese entonces, quien estaba pastoreando era nuestro hermano pastor Víctor Alicea. Todavía no estaba casado. Él vino a casarse más o menos como un año después con la misionera Rebeca Alicea, que también venía en misión a la República Dominicana. Ok, entonces después de haberse instalado ya templo en Tamayo y eso, ¿cuáles iglesias, aparte de esta iglesia madre, cuáles son las hijas de esta iglesia? Bueno, la inquietud mayor del reverendo Víctor Alicea es que el evangelio sea expandido. Inmediatamente quedó fundada la iglesia de Tamayo, comenzó a trabajar en otros campos. Y así se fundó la iglesia pentecostal Piedra Viva en Monserrate. Después de Monserrate vino la iglesia pentecostal de Uvilla, y después de Uvilla vino Santana, después de Santana Vicente Noble, y así, a través del trabajo mismo que hacía la iglesia. Por ejemplo, de aquí, de Vicente Noble, salieron dos hermanas, nuestra hermana Mariana y otra hermana, salieron para Altamira y fundaron comenzaron a trabajar en la obra, y así se fue también organizando la iglesia pentecostal Piedra Viva de Altamira. Altamira padre otra iglesia que es la de Barranca. Wow. Y así, entonces, bueno, después de las otras iglesias, nuestro hermano pastor, a través de un pastor que había aquí, llamado Bienvenido López, comienza Bienvenido también con la misma visión de trabajo, y viajamos a Batey 5. Ahí, por la gracia del Señor, trabajamos en los bateyes, y después de Batey 5, Batey 6. Pero fue así, prácticamente, nuestra iglesia tuvo varios nombres. Primero fue Asamblea de Dios, porque el pastor Alicea venía de una Asamblea de Dios de Estados Unidos. Luego pasamos a llamarnos Iglesia Cristiana Pentecostal, y después de Iglesia Pentecostal, luego comenzamos a trabajar con la Iglesia Fuente de Salvación Misionera, porque así nos llamábamos, y por algún inconveniente, pues entonces decidimos quedarnos solos. ¿Y cómo nace en esencial el Concilio Piedra Viva? Y aquí de Tamayo, siendo el reverendo Víctor Alicea pastor en Tamayo, decide instalar al pastor Enrique Pérez en Tamayo, para él luego partir de aquí hacia Puerto Rico a levantar la iglesia Piedra Viva del barrio Cercadillo de Arecibo, Puerto Rico, de tal manera que la iglesia pentecostal Piedra Viva de Cercadillo de Arecibo, Puerto Rico, es hija de la iglesia pentecostal Piedra Viva Central de Tamayo. Entonces, fue en el año 1992 cuando entonces el reverendo Víctor Alicea, por visión del Señor, decide formar el Concilio Pentecostal Piedra Viva, siendo yo también participante, porque yo vivía también en Puerto Rico, y se me invitó a mí para la reunión donde íbamos a analizar, a discutir y aprobar los estatutos del Concilio Pentecostal Piedra Viva, estando en Puerto Rico. Pero de verdad que ha sido un viaje interesante en el tiempo, marchando atrás para conocer los inicios, viendo de dónde las procedencias, cómo se han ido cambiando los nombres. Pero yo me imagino que antes de usted ir a Puerto Rico para lo de la asamblea que iban a hacer para juramentar ya el nombre de forma definitiva, usted formó parte de la juventud en algún tiempo, de la adolescencia, formó parte de algún comité de la iglesia que se identificara como tal, ¿o qué dice usted al respecto? Pues claro que sí. En la iglesia pentecostal Piedra Viva Central de Tamayo, ahí fui presidente de los jóvenes en 3 ocasiones. Y
también trabajé junto a mis pastores, tanto Enrique Pérez como Bienvenido López, trabajamos unidos. Pero déjame decirte que eso no nace así, sino por una visión que tuvo Alicea y fue confirmada por un misionero que vino desde Estados Unidos a Puerto Rico. Se siente la presencia de Dios en aquel lugar y Dios confirma el nombre del Concilio Piedra Viva, y se fundamenta precisamente en la palabra de Dios, si me permite, ¿verdad? Sí. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 8, donde dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sé edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es así también, sigue leyendo, que también nosotros nos llama el Señor piedras vivas. Amén. Y de ahí nace piedra viva. De verdad que es muy curioso, porque digo curioso en el sentido de que el misionero haya venido de Puerto Rico, el obispo se haya establecido acá en esta parte, en esta zona sur, haya estado en Tamayo prácticamente, y luego va a Puerto Rico y se funda la iglesia de Puerto Rico, que nosotros debíamos de ser hijos de Puerto Rico. Entonces Puerto Rico es hijo de República Dominicana prácticamente, así mismo. Hablando en cuanto a lo que es cómo nace Piedra Viva y toda esa cosa. De verdad que es algo muy interesante. Sí, hay algo muy importante también que señalar, que el pastor Víctor Alicea no ha sido un misionero así como quietecito y que está establecido en un solo sitio, porque mientras estuvo de misionero aquí en la República Dominicana se movía por otros países del mundo, como la Argentina, Nicaragua, Brasil, Honduras, Brasil. Él estuvo por la selva del Amazonas. Él nos trajo una vez una película que recuerdo muy bien, cuando estaba con los indios allá en el Amazonas, y así. Pero después de eso entonces es que el misionero se mueve hacia Nicaragua y se funda en Nicaragua hace aproximadamente 6 años atrás el Concilio Pentecostal Piedra Viva en la República de Nicaragua. Amén, amén. ¿Y usted cree, por ejemplo, que en todo esto que hemos mencionado, de cómo ha nacido y eso, usted cree que todavía nos mantenemos firmes en lo que creímos desde el principio? ¿Qué usted cree que ha cambiado de aquellos años a la actualidad, ahora mismo, de cómo se está viviendo el Evangelio y eso? ¿Usted cree que la doctrina ha sido la misma? ¿Qué usted ha visto? ¿Qué necesitamos mejorar como iglesia? Nosotros tenemos la misma visión, porque el Evangelio, así como como hemos sido enseñados, así lo enseñamos, sin variar. Por eso nos mantenemos como sana doctrina. Amén. Hemos luchado por eso, para que nos mantengamos en la sana doctrina hasta que Cristo venga en gloria. Amén, amén. Yo sé también, en cuanto de hablar de algunas cositas, algunos puntos que hemos tocado también, sé porque he formado parte del ministerio suyo acá en República Dominicana, que también lo he visto que ha ocupado la parte de la presidencia en cuanto a lo que es el Concilio Piedra Viva. ¿Ha sido a nivel de la zona sur o a nivel de todo el país? A nivel nacional. A nivel nacional, háblenos un poquito de su experiencia siendo presidente del concilio a nivel nacional, representando a la República Dominicana. ¿Qué experiencia? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sido tratado? ¿De qué forma en cuanto a su manejo? ¿Qué le ha parecido y todo? Sí, déjeme señalar algo que no había señalado, y es que ya el Concilio Piedra Viva no se limita a Tamayo y sus zonas aledañas. También en Barahona ya se fundaron 3 iglesias Pentecostal Piedra Viva. En el área de San Juan de la Maguana hay 2 iglesias más. En el área del este, en la Romana, tenemos 8 iglesias Pentecostal Piedra Viva. O sea, nosotros tenemos un fervor misionero desde que se fundó el Evangelio a través del misionero Víctor Alicea en Tamayo. Hemos mantenido la misma visión misionera de salir a los campos,
de salir a las ciudades. Yo nunca pensé que podía llegar a Nicaragua y pude llegar para la gloria del Señor. Y algo muy importante es que en el Concilio Piedra Viva me he estado desempeñando como secretario general del concilio, mediante algunos presidentes. He trabajado con la pastora actual también, que es presidenta del concilio, la pastora María del Carmen, y ha sido una experiencia muy buena cuando uno se siente trabajando en la obra de Dios, a favor de la obra del Señor en la República Dominicana. Y estoy dispuesto, en cualquier momento que el Señor me llame para otro sitio, a la hora que Él diga, estoy a las órdenes de Él y del pueblo. Amén, amén. Eso despierta en nosotros, escuchando la entrevista, de que también despierta ese ferviente amor por la obra misionera, porque es muy bonito tener un corazón misionero. Amén. Porque el corazón misionero es un corazón que yo creo que está cerca del corazón de Dios. Sí. Porque cuando tú crees en la visión de que tú tienes que alcanzar a alguien más y ganarlo para Cristo, no hay cosa mejor. Entonces, ¿qué usted nos aconseja a esta juventud que vamos subiendo y que le vamos pisando los talones a ustedes en cuanto a lo del crecimiento de la obra? En cuanto a cómo seguir, ¿qué usted nos aconseja? Bueno, el mejor consejo para la juventud de hoy, aunque me siento joven todavía, porque me siento con ánimo de trabajar en la obra del Señor, es que cada persona que ha sido llamada al Evangelio ha sido llamada también con un propósito. Y ese propósito tal vez muchos no lo saben, pero se puede saber en la búsqueda, en el ayuno, en la oración, buscando la dirección de Dios, porque Dios está usando a todas las personas que se pongan la mano de Él. Si la persona ora y le pide a Dios que le hable dónde que quiere trabajar en la obra, Dios le habla. Amén. Porque Dios siempre ha hablado al pueblo. Amén. Y hablando de eso, yo quiero hacerle una pregunta para finalizar. Usted ha hablado de que Dios le habla y eso, ¿cuál ha sido su experiencia cuando Dios lo llamó al ministerio? Bueno, apenas estaba haciendo el segundo teórico en la escuela, en el liceo de Tamayo, cuando una vez llegaba de la escuela o del liceo, después que comí, pues me acosté y me descansé. Y déjeme decirle, ahí mismo acostado, yo sentí algo muy grande. Se me puso como un taco, como decimos aquí en la garganta. Me llegó como si fuera una tristeza. Y el Señor me puso a gemir. Sentí un peso demasiado fuerte ahí. Yo digo que fue en ese momento que Dios me llamó al ministerio. Porque sentí llorar, me sentí contristado. Y el Señor me puso a llorar y luego el Señor me habló ahí a través que me llamaba al pastorado. Amén. Entonces eso apenas tenía 2 años de convertido. O sea, a los 14 años ya fue que Dios me llamó al pastorado, pero no inició de una vez el pastorado, yo esperé en el Señor. Amén. A los 14 años ya yo predicaba, me invitaban a algunas iglesias para oír al Señor y predicaba, pero fue ya cuando cumplí los 17 años que comencé a trabajar en la obra de Dios en el Cerro de Santana, Tamayo. Ahí fue que inició mi primera experiencia con el Señor, en el Cerro de Santana. De verdad que son experiencias muy bonitas, hablar de los fundamentos de cómo comenzó la obra misionera a través del Concilio Pentecostal Piedra Viva acá, y también ver esa reseña histórica de cómo se fueron marcando vidas, cómo fueron iglesias siendo sembradas, y ver la visión con la que el concilio sigue trabajando, de alcanzar más y más y seguir haciendo discípulos, como dice la palabra, y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. Ha sido una reseña histórica muy importante, hablar del nacimiento del Concilio Pentecostal Piedra Viva. Pues directamente para Limpio de Mano y Puro de Corazón, damos por finalizada esta entrevista. Que Dios le bendiga mucho, pastor. Agradecemos Amén. Por haber venido a estar acá con nosotros. Nos despedimos, el pastor se despide. Sí, que Dios se le bendiga mucho
y comparto también la misma bendición con ustedes, de que póngase en la mano del Señor para que Él le use para su gloria. Ahí entonces Dios le va a hablar, va a tratar con usted, si lo usa, si lo quiere usar como pastor, o lo llama para ser evangelista, o para maestro, en fin, hay que estar haciendo algo para la obra del Señor, porque ya el Señor está a la puerta, y no esperemos tanto para lanzarnos a trabajar en la obra del Señor. Si tú tienes un llamado del Señor, pues pide la dirección de Dios, y no tardes en lanzarte a trabajar en la obra del Señor. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde. Amén. Pues dice la palabra del Señor que quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, el limpio de mano y el puro de corazón. Desde el limpio de mano y puro de corazón para las naciones, su hermana Luisa González, que Dios le bendiga. Amén.